un margen muy ajustado ganó Nicolás Maduro a Enrique Capriles en Venezuela, y la verdad es que se abre un escenario con muchísimas incógnitas. Acá tenemos como invitado, hemos invitado al politólogo, investigador superior del CONICET, Atilio Borón, justamente para, bueno, para que, a ver si podemos responder a algunos de los escenarios realmente interesantísimos que se abren en Venezuela y en toda la región, por supuesto. Pero te convido a mirar primero una información y después la evaluamos. Perfecto. Acordado, en el marco de lo permitido en la norma electoral, ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase 2 que se inició en el día de hoy, para realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección. Será realizada en presencia de los técnicos designados por los comandos y a una capacidad instalada a un promedio de 400 cajas de resguardo por día. El inicio de este proceso lo anunciaremos la semana próxima. El Poder Electoral toma esta decisión en aras de aportar a la preservación de un clima de armonía entre venezolanos y venezolanas. Nosotros sabemos dónde están los problemas. En esas 12.000, ahí están los problemas. Ahí están. Ahí perfectamente nosotros podemos demostrarle al país la verdad. Por lo tanto, nosotros aquí, el Comando Simón Bolívar, acepta lo que el Consejo Nacional Electoral, en cadena de radio y televisión, le ha anunciado al país. La idea y el espíritu de UNASUR es contribuir, cooperar a la solución de los problemas que puedan afectar la democracia. Yo respeto al Consejo Nacional Electoral. Yo pudiera tener alguna diferencia con la decisión que ellos han tomado. Eso es un tema saldado. El Consejo Nacional Electoral tomó una decisión y yo, jefe de Estado y de Gobierno, apoyo absolutamente el Poder Electoral. Que haga lo que tenga que hacer en el marco de la ley, de la Constitución. Lo primero que quiero hacer es recordarlo frente a usted y frente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y frente a nuestro pueblo. Recordar su memoria, su imagen, su amor, su fuerza, recordarlo eternamente. Aunque a la oligarquía que odia no le guste, no me importa que no le guste, a la oligarquía que odia al pueblo. Grito desde mi corazón, ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Les decíamos que estamos con Atilio Borón. Gracias por compartir con nosotros, Atilio, este espacio para poder reflexionar un poco lo que sucedió. Y antes de la primera pregunta, yo haría un pequeño resumen de lo que vimos, porque hay que recordar, en primer lugar, que la oposición cuestionó el resultado, que los medios de comunicación opositores, principalmente los diarios, que son los que marcan la agenda política, siguen considerando que Maduro es un presidente ilegítimo, y que la semana hubo algunos incidentes importantes, que murieron 8 personas de las filas del chavismo, que ahí recula Capriles, que había planteado una movilización frente al Consejo Nacional Electoral para el miércoles, y que además UNASUR emite un comunicado tajante reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, que la CELAC emite un comunicado también hace unas horas de reconocimiento, que el Movimiento No Alineados también emitió un comunicado de reconocimiento. Yo no vi uno de la Unión Europea, no sé si lo hay, aunque algunos países de la Unión Europea sí reconocieron. España hubo un incidente, está el gran tema de Estados Unidos que va a ser. Pero lo que yo te quería preguntar es, cuando yo miraba el escenario planteado, tenía la sensación de que Maduro no había ganado. Sin embargo, Maduro ganó, por estrecho margen. Y retomo un artículo que vos escribiste durante la semana, también planteando que hay muchos países donde un presidente gana por estrecho margen y se lo reconoce. Pero no solamente reconocer el triunfo, Maduro ganó. Claro. Con el 50%, o sea, 50% de los votos. Después de 14 años de gobierno chavista, con muchísimos errores que hemos conversado contigo en más de una oportunidad,
sigue teniendo un gran apoyo. No, seguro, digamos, es un porcentaje muy significativo en una elección polarizada, ¿verdad? Donde eran dos candidatos y en donde es muy difícil que haya una diferencia como la que sacó Chávez, que le sacó 11 puntos. Bueno, pero Chávez era Chávez. Chávez es un personaje irrepetible, por lo menos en el corto plazo, no se avisora a ninguno. Y además yo quiero recordar, Kennedy ganó, nada menos en Estados Unidos, con una diferencia de 0.1%. Sobre 69 millones de votos emitidos en aquella elección, 1960, noviembre de 1960, Kennedy contra Nixon, Kennedy gana con el 0.1%. Y la prensa no se rasgó las vestiduras diciendo, ah no, el país está dividido, partido en dos y acá hay un presidente ilegítimo. Y en Venezuela, Rafael Caldera, que fue presidente de 1968 a 1974, ganó por el 0.9, o sea, por la mitad de lo que ganó Maduro. Entonces, esto forma parte de un proyecto que tiende a desestabilizar, debilitar, deslegitimar a Maduro, y ojo, no solamente a Maduro, este es un plan de carácter regional, porque de manera particularmente acotada esto se está aplicando en países que tienen gobiernos que son considerados como, bueno, no demasiado sumisos o abiertamente contradictorios con la Casa Blanca. Entonces yo creo que el primer elemento es que Maduro ganó por una diferencia de casi 2 puntos, 1.8 es el último recuento, ¿no es cierto? Y lo que sorprende es que Estados Unidos, que cuando se produjo el golpe de Estado, reconoció a las pocas horas al golpista, en el caso de Caracas, Pedro Carmona, ahora alguien que sale de un proceso electoral, avalado por el Centro Carter, avalado por la OEA, que no son dos instituciones bolivarianas, por lo menos hasta donde yo sé, sin embargo, pese a eso, la Casa Blanca dice que no. La Casa Blanca realmente sabemos que está en un proyecto, y lo digo responsablemente, de desestabilización. Lo que dice el vocero de la Casa Blanca, que fue muy apretado por los periodistas para que dijera que no reconoce el resultado, fue tratar de ser incluso más cauteloso que los periodistas y diciendo hasta que no haya un recuento, hasta que no haya un recuento. No, le dijeron, los periodistas le preguntaron exactamente, ¿van a felicitar a Nicolás Maduro? Y dijeron, no estamos todavía en ese punto. Claro. Esa fue la respuesta, es decir, no. Claro, porque el problema de la Casa Blanca no era solamente con Chávez. Claro, Chávez era el gran símbolo y el líder que llevaba adelante, pero la sucesión de Chávez va a ser igualmente hostigada o peor todavía de lo que lo fue Chávez. Yo creo que acá hay una campaña de desestabilización sistemática que tiene que ver con cosas que inclusive han pasado en la Argentina. La visita de toda esta troupe de intelectuales y políticos de derecha, los Vargas Llosa padre e hijo, Montaner, José María Aznar, tiene que ver con una estrategia imperial de recuperar el control de América Latina, y donde utilizan varias vías. Una es la agitación ideológica, el florecimiento del neoliberalismo en sus diferentes formas, y según las circunstancias, por ejemplo, un golpe de Estado, como se hizo en el caso de Paraguay, que ahora vamos a tener elecciones el domingo que viene, y en Venezuela crear un clima que propicie una especie de explosión social en contra del chavismo, porque fíjate que la campaña fue muy interesante cómo se pusieron en marcha viejos dispositivos probados desde hace décadas en América Latina. Yo estuve en Chile en la época de Allende y no podía dejar de pensar a cada momento, pero esta película yo la vi, y cuando la vi en la campaña de 1970 en Chile, desabastecimiento, hoy en día desaparecía el pollo, mañana el café, después la sal, después el azúcar, cortes de luz. Y todo esto sabemos que no lo hizo el gobierno, lo hizo quienes controlan. Yo lo que sí le puedo achacar al gobierno bolivariano es no haber atacado prontamente esos focos de desestabilización, diciendo, señor, si usted acapara, qué sé yo, café, pollo, azúcar, lo que sea, bueno, le vamos a clausurar el negocio, le imponemos una multa. Ahí hubo una especie de parálisis del aparato estatal venezolano que hizo difícil tener una respuesta rápida ante este proyecto muy bien armado, muy bien pensado y con los mejores publicistas políticos, porque que le hayan robado el nombre de Simón Bolívar al candidato chavista, que la derecha se hubiera anticipado, hubiera primereado a Maduro y ponerle a su comando de campaña, comando Simón Bolívar, realmente demuestra que ahí hay muchas cosas que arreglar para que el gobierno bolivariano realmente recupere el control de la situación, ¿no? Y están un poquito, no es que están un poco en estado de shock todavía, digamos, el sector estatal, porque
quería comentar un poco lo que sucedió ayer. No sé si podríamos ver las imágenes del momento en que una persona entra a arrebatarle el micrófono a Maduro. Y la verdad... En la Asamblea Nacional, que no es fácil entrar. No, es una puerta ahí pequeñita donde te controla. Es una puerta de una casa cualquiera, claro, del barrio en Buenos Ahí Aires. estamos viendo las imágenes. Y además es eso, por lo menos la noción que uno tenía era que la seguridad en Venezuela era excelente. Es decir, durante todo el periodo del gobierno de Chávez, la seguridad era uno de los puntos más fuertes y más aceitados. Sin embargo, Chávez siempre se salía del protocolo, abrazaba a todo el mundo. Mira, la seguridad no podían controlarlo. Lo que pasó es increíble. Ese tipo entró con una facilidad, lo hemos visto recién en la cámara, que realmente parece que la seguridad estaba dormida. Y ahí va a haber que tener mucho cuidado. Porque por eso mismo, esto da una sensación, a mí que yo lo estaba viendo en ese momento, me dio una sensación de mucha inseguridad. Además había muchos jefes de Estado en ese momento, o sea, no solamente por Maduro, sino por la... Maduro dice, me podían haber pegado un tiro. O lo podrían haber apuñalado. Y esto reabre otro problema, claro, que no es tal vez el de hoy, pero es ¿cómo murió Chávez? ¿Ese cáncer fue un cáncer natural o como empiezan a crecer las versiones y versiones serias, eso fue inoculado, de alguna manera? Son versiones. Versiones, pero hay un dato muy significativo. En 1975, el Senado norteamericano, presidido en ese momento la comisión por Frank Church, que era un senador progresista, hace una investigación porque se enteran de que la CIA estaba fabricando una pistola especial para disparar ciertos tipos de elementos cancerígenos o que te podían producir un ataque al corazón. Yo digo, no hay ninguna evidencia sólida hasta ahora. Es como las brujas, no existen, pero las hay. Pero digo, hay que ver, y entonces este episodio de la falla de seguridad a mí me preocupa mucho, porque quiere decir que si algo tan burdo como que un tipo entre y se abalance sobre Maduro, que si tenía un cuchillo lo podía haber matado, o una pistola, bueno, a ver, cuidar también otras formas de eliminar presidentes molestos. Sí, realmente da mucha inseguridad. Yo te quería hacer una pregunta en relación a lo regional, porque por un lado hubo una extraordinaria... La OEA, digamos, en principio no reconoció, después tuvo que reconocer, lo cual me parece indica como una fuerza justamente de la región, que no le posibilitó a la OEA, como me parece le hubiera gustado, no admitir rápidamente lo de Maduro. Pero me quería referir a la reunión de UNASUR que hubo en Lima. Si no es una señal de debilidad que hayan tenido que sumarse todos los jefes de Estado en los más altos cargos de nuestros países para respaldar una elección, porque una cosa es tratar de evitar un golpe, como fue el caso de Correa, como fue el caso de Evo, y otra es respaldar un acto electoral. Yo creo que sí, que es una señal de debilidad porque Estados Unidos, que no cabe ninguna duda que es el sheriff mundial, ¿no es cierto?, se había negado a reconocer, y esto obligó a que los jefes de Estado hicieran un gesto inusual, reconocer, vuelvo a repetir, una elección que fue certificada en su transparencia por el Centro Carter y la OEA. Esto, digamos, habla de que estamos en presencia de un elemento de continuidad muy fuerte en las políticas de los Estados Unidos. Esto lo había anticipado Noam Chomsky, cuando Chomsky dijo, Obama va a ser el tercer mandato de Bush. No se hagan ninguna ilusión de que con Obama las cosas van a cambiar porque es un afrodescendiente. Dice, él va a ser lo mismo o peor. Y además vos, Pedro, estabas hablando hoy de los drones. La locura de los drones, la exacerbación de los ataques a civiles con drones, es Obama, no es Bush. ¿No es cierto? Entonces me parece que ese gesto que vos decís, Telma, tenés razón. Los presidentes tuvieron que salir y de hacer una declaración conjunta, de alguna manera como un elemento de presión, decirle, mire, todos los países de la UNASUR, claro, salvo Paraguay que está suspendido, apoyamos esto. ¿Pero no es también fortaleza? Sí. Porque demuestra que la UNASUR es un factor regional importante, que sale y dice, ¿nuestra voz cuenta? Nuestra voz cuenta, no, por supuesto, es a la vez fortaleza y demuestra la debilidad del proceso venezolano que no logró, por la agresión del imperio, ser reconocido como debía haber sido reconocido. Sí, o regional, porque digamos, en la UNASUR se están teniendo que juntar en varias situaciones, digamos, donde nuestras democracias, para seguir avanzando, tienen que unirse fuertemente contra, bueno, estas situaciones de desestabilización. Es más, claro, Telma, y además yo creo que la OEA
la OEA tuvo que sacar esa declaración avalando los resultados porque se veían venir la declaración unánime de la UNASUR y ellos no podían quedar tan despegados de esa situación. O sea, la UNASUR cuenta, es un síntoma de fortaleza sin ninguna duda, pero también digamos de que hay que convencer a los Estados Unidos, lamentablemente, y hacerlo por la vía de la fuerza. Y fíjate vos que todavía allá 6 días de las elecciones la Casa Blanca no se expide sobre el tema, lo cual es un escándalo, ¿no? Realmente. Sí, porque además en realidad quedó aislada la Casa Blanca, Totalmente. podríamos decir, porque el resto del mundo, en países como estábamos comentando, Francia, España, como por Francia, ejemplo, España. los países de China, Rusia, por supuesto, rápidamente, la verdad es que están en una situación de aislamiento, al mismo tiempo que de impotencia, ¿no? Sí, pero como que no pueden hacer más que esto. En otro momento hubiera habido una invasión, claro. seguro, escúchame. Hubieran corregido con una invasión. Lo hubieran corregido con una invasión. No, lo que te quería preguntar, porque, bueno, Maduro se dijo a sí mismo que es el primer presidente chavista, eso me pareció una muy buena imagen. Te quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos, por ahí los 2, 3 más importantes que tiene Maduro? Mira, yo creo que el primer desafío es poner en funcionamiento una vez más el aparato estatal venezolano. El aparato estatal venezolano desde el 8 de junio del 2011, cuando aparece el tema de la enfermedad de Chávez, es un aparato que quedó por lo menos en una situación de parálisis o semiparálisis, que no pudo enfrentar problemas graves que venían dándose, entre ellos problemas de carestía, alza de precios, inflación, inseguridad, etc. Creo que la primera gran tarea de Maduro ahora, que resolvió el tema del reconocimiento internacional, es poner ese aparato en funcionamiento y de una manera eficaz, y haciendo una gran mejora en la eficiencia que tiene que tener ese aparato, que no es muy grande, que ha sido reconocida, ¿verdad? Y es muy importante volver al discurso de Chávez, el último discurso que él hace el 20 de octubre ante el Consejo de Ministros, que se llama el golpe de timón, ¿no? En donde él dice, acá hay una serie de tareas, una de las cuales, muy importante, es garantizar la elevación significativa en la calidad de la gestión pública, que él dijo es muy mala. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y el otro gran desafío que tiene, que es muy problemático, es la inseguridad. Porque la inseguridad en Venezuela, hay que decirlo, es importada en buena medida. Venezuela tiene una frontera con Colombia de unos 2000 y tantos kilómetros, que es en su gran mayoría tan sencilla de traspasar como la frontera que separa a Buenos Aires de la provincia de La Pampa. ¿Te das cuenta? Y entonces hay un interés muy claro de ciertos sectores, del gobierno de Estados Unidos, de la derecha en Colombia, de mantener en Venezuela, ¿verdad?, un foco permanente de violencia, de agitación y de inseguridad. Y es muy difícil controlar eso. Yo he estado en esa frontera, una parte, te digo, es como pasar de Buenos Aires a La Pampa, de Buenos Aires a Santa Fe. Entonces, y ahí hay una operación combinada, narcos, paramilitares, etcétera, que están, digamos, trabajando políticamente. Porque, ojo, narcos y paramilitares trabajan políticamente, no son simples delincuentes. Por supuesto. No es delincuencia común. Hay una historia muy interesante de este Carlos Castaño, que es uno de los líderes de las autodefensas unidas, o sea, de los paramilitares colombianos, que él lo dice con todas las letras. Nuestra misión es esencialmente política. Él, por supuesto, después de decir eso, poco tiempo después desapareció. No se sabe si está vivo, muerto o dónde está. Ahora, cuando vos planteás los problemas concretos que tiene en el último discurso de Chávez, está claro que los máximos dirigentes de la revolución bolivariana, como ellos la llaman, son conscientes de esto. O sea, ¿por qué no lo pueden cambiar? Porque además, hace unos años Fidel Castro, cuando habían perdido muchos votos, le dijo, no hay 4 millones de oligarcas. No, está claro que una parte importante de la gente que votó a Capriles la tienen que ganar, y lo saben. Ahora, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque yo creo que ha sido, digamos, ha caído la dirigencia bolivariana, sobre todo a partir de, te vuelvo a decir, de la enfermedad de Chávez, que lo sacó bastante de juego, en la idea muy simple, muy simplista de que tenías esta polarización y que todos los que no estaban totalmente encuadrados en el chavismo eran representantes de la derecha, lo cual es un enorme error. Yo tengo montones de evidencias, cartas, informes que me mandó gente, militantes del chavismo, diciéndome, mirá, mi vecino no votó. Y no votó, ¿sabes por qué? Porque hizo una cola de 8 horas para anotarse en un programa de viviendas y cuando llegó lo trataron mal. ¿Seguro? Y entonces ese tipo se fue muy resentido porque estuvo con sus 2 hijitos esperando la cola. Digamos, problemas de gestión de ese tipo. Y en segundo lugar, yo creo que
una concepción, me parece, simplista de lo que es la estructura social de Venezuela, en donde esos sectores medios, ¿verdad?, no son todos homogéneos. Vos tenés un sector realmente que vive pensando en Miami, en el hiperconsumismo y todo lo demás, pero después tenés otra gente que realmente no está así. Y para esa gente no tuvo políticas hasta ahora el gobierno bolivariano, y por eso se fueron. Antes, ¿qué hacían esa gente? No iban a votar. Hoy en día subieron la apuesta. Antes se abstenían, no iban a las elecciones, iban a la playa. Ahora, ¿qué hacen? Votan por el candidato de la oposición diciéndole, ojo, no estamos regalados y la próxima por ahí lo sacamos del poder. Sí, esa fue la sorpresa, ¿no? Porque se esperaba realmente otra cifra. Bueno, muchísimas gracias, Atilio. Quiero presentar el libro de Atilio, que ya lo hemos hecho, pero bueno, recomendarlo una vez más, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Y quienes quieran ir a la presentación del libro, yo tengo el honor de estar junto con el doctor Jorge Tayana y Atilio Borón representándolo el 12 de mayo en la Feria del Libro. En la Feria del Libro a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Atilio. Tenemos algunos mensajes que aciertan y a otros que no aciertan. Nos preguntan sobre Fernando Lugo y las elecciones en el Paraguay. Después justamente tenemos un informe sobre Paraguay y se lo vamos a comentar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a darles más datos del incógnito, ¿les parece? Luego de diplomarse en el Conservatorio de Viena, nuestro personaje realizó cursos de teatro e historia del arte mientras continuaba sus estudios musicales. ¿A quién nos estamos refiriendo? Y también después de la pausa tenemos lo que les adelantamos, las elecciones mañana en el Paraguay. Hay una disputa principalmente entre el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. Ya les vamos a develar la incógnita, no lo es tanto, con quién está Fernando Lugo. Y el laberinto francés. El presidente François Hollande afronta su peor crisis desde que asumió hace solo 10 meses, entre denuncias de corrupción y el acoso de la prensa que lo califica como un mandatario débil. En un ratito nomás.